Bienvenidos a Líderes en Recursos Humanos, el podcast patrocinado por Borecol, donde tratamos temas relacionados con la gestión de talento. Para quienes nos escuchan hoy, ¿alguna vez ha surgido la pregunta de cómo algunas organizaciones logran que sus equipos distribuidos sean increíblemente productivos, mientras que otras apenas intentan mantener el ritmo de sus metas? Es una interrogante fundamental en el panorama actual. Exacto. Es un enigma analítico fascinante. O sea, pasamos de ver el trabajo a distancia como una simple medida de emergencia hace unos años a entenderlo hoy como una estrategia corporativa de diseño intencional y verdaderamente brillante. Totalmente. Y es una estrategia que llegó para quedarse y perfeccionarse. Al entender este fenómeno a fondo, hoy estamos realizando un análisis profundo de varias fuentes muy reveladoras. Fíjate en este primer dato. El 74% de las empresas planean adoptar el modelo de trabajo híbrido de forma permanente. Es una transformación estructural masiva. ¡Wow! 74% es una cifra verdaderamente representativa. O sea, lo que quiero decir es que esto confirma que estamos ante una evolución definitiva en la forma en que concebimos el talento. Y el impacto positivo es innegable. Sin duda. Y si cruzamos esa cifra con los estudios de bienestar que tenemos, el panorama es aún más inspirador. Basta con humanizar el dato e imaginar el escenario ideal para cualquier profesional. A ver, cuéntanos cómo se visualiza ese escenario ideal. Pues, imagina despertar por la mañana, preparar una taza de café con total tranquilidad y comenzar la jornada laboral con la mente completamente fresca y la configuración adecuada de tu espacio personal. Claro, sin haber pasado por ese tremendo desgaste cognitivo del tráfico matutino. Exacto. La investigación respalda empíricamente esta sensación de alivio. De hecho, el documento destaca que el 77% de los profesionales afirman sentirse mucho más satisfechos al tener esta flexibilidad para elegir su entorno. Esa autonomía es un motor de motivación invaluable. Es un punto de partida fundamental. Y fíjate que nuestra misión principal en este análisis profundo es justamente desglosar las estrategias positivas y las metodologías que hacen que este modelo funcione a su máxima capacidad. Una misión muy necesaria para la evolución de recursos humanos. Así es. Nos vamos a enfocar en cruzar la neurociencia detrás de la alta productividad con el fino arte de la administración por objetivos. Queremos extraer consejos muy prácticos, pensados específicamente para gerentes nuevos que asumen el reto de liderar en estos modelos distribuidos. Me encanta el enfoque. Es pasar de la teoría a la ejecución pura y estratégica. Entonces, empezando con la ciencia y los beneficios puros de este modelo, las cifras de desempeño que muestran los reportes de reclutamiento y gestión son impactantes. Los estudios indican que el modelo híbrido obtiene calificaciones altísimas en ejecución. Y esto tiene una explicación fascinante. Sí, principalmente porque al tener el control total de su entorno, el individuo puede eliminar de raíz las interrupciones constantes y no planificadas que solían darse en los esquemas tradicionales. Y tiene todo el sentido del mundo si lo analizamos desde la perspectiva de la neurociencia. El reporte sobre cognición laboral que revisamos lo explica de una manera muy clara. ¿Cómo funciona exactamente esa mecánica en el cerebro? El cerebro humano está diseñado biológicamente para concentrarse profundamente en una sola tarea compleja a la vez. Cuando operamos en un entorno distribuido bien estructurado, las personas logran priorizar las tareas de alto impacto. O sea, evitan esa trampa de intentar hacer de todo al mismo tiempo. Exactamente, evitan ese multitasking o multitarea innecesaria que, neurológicamente hablando, agota rápidamente la glucosa del cerebro y desgasta la energía mental. Es fascinante entender que la productividad tiene una base biológica tan medible. Totalmente. Además, hay un factor químico aquí muy interesante. Centrarse en el progreso diario y poder cerrar tareas sin interrupciones le otorga al cerebro constantes descargas de dopamina. La famosa molécula de la recompensa. Así es. Esa recompensa neurológica natural es la que aumenta el nivel de compromiso, haciendo que la alta productividad sea verdaderamente sostenible a largo plazo para el talento. Esa conexión biológica es interesantísima. Y lo mejor es que los números de los estudios de caso respaldan esta teoría en la práctica operativa. Los resultados hablan por sí solos. Sí. Hay un ejemplo muy detallado en nuestros documentos sobre una empresa creadora de software especializado.
Ellos decidieron rediseñar por completo su dinámica de trabajo hacia un modelo híbrido intencional. Al implementar metodologías ágiles y objetivos claros de forma asíncrona, aumentaron su productividad neta en un 40%. ¡Wow! Un 40% es un salto masivo. Y no solo fue un pico de entusiasmo de un mes. El reporte aclara que fue un aumento sostenido. Un incremento constante del 40% en eficiencia operativa cambia por completo la trayectoria de cualquier organización. Y a eso hay que sumarle los beneficios paralelos que menciona la investigación. Exacto. A esto los reportes le unen el ahorro masivo en costos de infraestructura para las empresas y una reducción cuantificable en la huella de carbono al disminuir los desplazamientos diarios. Es todo un ecosistema diseñado para optimizar los recursos. Es increíble. Un aumento sostenido del 40% demuestra que el modelo es infalible cuando hay método. Y eso nos lleva a la pregunta central de estos estudios. Que sería el cómo, me imagino. Exacto. ¿Cuál es el mecanismo exacto para lograr ese nivel de ejecución impecable a distancia? Todo el análisis apunta hacia la madurez en la administración por objetivos. Una estrategia que transforma la dinámica corporativa. Sí, porque cuando la mente de un equipo distribuido tiene una dirección estratégica clara y sin ambigüedades, la capacidad de ejecución autónoma se vuelve fenomenal. Y ahí es donde el análisis se pone realmente estratégico, porque lograr esa alineación milimétrica en equipos que están geográficamente dispersos, la verdad, tiene su ciencia. Una ciencia basada en la comunicación y la claridad. En el mundo de la gestión, a menudo se utiliza una metáfora que me gusta mucho. La analogía de la orquesta sinfónica. Ah, es una comparación brillante. ¿Verdad? Una empresa es como una orquesta. Si los músicos, por más virtuosos que sean en sus instrumentos, no están sincronizados con la batuta del director y leyendo la misma partitura, pues el resultado es ruido. Pero si logran esa sincronía, la melodía es perfecta. Exacto. Entonces, basándonos en la literatura experta que estamos revisando, ¿cómo se traduce esa sincronía perfecta a la realidad operativa de un equipo que colabora, digamos, a través de sistemas en la nube? Esa metáfora ilustra maravillosamente el reto logístico. Para que esa orquesta suene perfecta a la distancia, la partitura tiene que ser a prueba de interpretaciones erróneas. Y aquí entran las metodologías de alto rendimiento. Háblanos de cómo se aplica la metodología SMART en este contexto. Considerando que en el entorno de recursos humanos ya se domina la estructura básica de los objetivos SMART, es decir, crear metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, lo verdaderamente complejo que muestran los estudios es adaptar eso a equipos asíncronos. Claro, porque el ritmo de trabajo cambia por completo. Exacto. Por ejemplo, en un entorno tradicional, un objetivo de ventas puede ajustarse sobre la marcha en el pasillo de la oficina. Pero en el modelo híbrido, el componente temporal del objetivo SMART se vuelve crítico. Y no solo se refiere a la fecha de entrega final, ¿cierto? Para nada. Sirve para definir los momentos exactos de sincronización. Un líder estratégico no solo dice, vamos a aumentar las ventas en línea en un 15%. ¿Qué hace distinto a un líder en este escenario? Estructura cómo esa métrica será visible para todos en tiempo real a través de su plataforma de gestión, eliminando cualquier zona gris que pueda paralizar la toma de decisiones del equipo. Esa adaptación proactiva a la sincronía es clave para proteger la autonomía del talento. Es lo que verdaderamente empodera a las personas a tomar decisiones sin depender de reuniones constantes. Ahora, profundizando en cómo medimos esos avances, los reportes señalan un debate muy interesante sobre los marcos de medición. Específicamente, hay mucha conversación sobre los OKRs y los KPIs. Son dos pilares fundamentales, pero a menudo se confunden. Exacto. A menudo se implementan juntos, pero entiendo por la investigación que cumplen funciones estructuralmente distintas dentro de esta gran partitura organizacional que mencionábamos. ¿Cómo define la literatura actual esta interacción? Es una distinción estratégica vital, que los autores de estos reportes subrayan con muchísimo énfasis. Piensa en los OKRs, los objetivos y resultados clave, como la brújula de navegación de la organización. La brújula. Me gusta ese concepto.
Sí, son esas metas cualitativas, altamente ambiciosas e inspiradoras que marcan la gran transformación que la empresa busca en el próximo trimestre o año. Es el horizonte hacia donde remamos todos. Entonces marcan el destino final. ¿Y los KPIs qué papel juegan ahí? Por otro lado, los KPIs o indicadores clave de desempeño actúan como el tablero de instrumentos de un avión de alta tecnología. Entiendo. Te muestran la información del momento. Exacto. Te van midiendo la salud operativa del negocio día a día, semana a semana. En resumen, los OKRs te marcan el nuevo territorio a conquistar, mientras que los KPIs te aseguran que los motores y la altitud se mantengan en un nivel de funcionamiento óptimo y saludable durante todo ese trayecto. Esa división entre la brújula direccional y el tablero de instrumentos es sumamente útil para conceptualizarlo y aplicarlo en sistemas en la nube. Es la forma más clara de separar la estrategia de la táctica diaria. Pero si observamos los datos de implementación real que mencionan los estudios, he notado un patrón curioso. Muchos gerentes, en su afán de tener visibilidad absoluta sobre el equipo, terminan saturando ese tablero de instrumentos. Uy, totalmente. Es un error clásico querer medir absolutamente todo. Construyen paneles de control con 50 métricas distintas. Por eso las mejores prácticas sugieren una regla estricta: mantener un máximo de 5 a 10 KPIs visualizados en el tablero principal de un equipo. Y es una regla de oro por una razón muy neurocognitiva. ¿Menos es más? Definitivamente. Y los expertos sugieren una prueba de fuego implacable. Si un número en ese tablero sufre una variación importante y el equipo no sabe exactamente qué acción inmediata tomar al respecto, entonces ese indicador es ruido y debe ser eliminado. Esa es la clave. Se trata de medir únicamente lo que cataliza decisiones proactivas y positivas. Y ese punto que tocas nos lleva a una realidad mucho más profunda que a veces se pasa por alto en las estrategias de recursos humanos. Te refieres a la alfabetización, ¿verdad? Exactamente. El reporte principal menciona que el mayor desafío operativo hoy en día no es simplemente definir la brújula o limitar los indicadores en un software especializado. El verdadero reto es la alfabetización de datos de todo el equipo. Es un concepto brillante y absolutamente necesario. De nada sirve tener un tablero minimalista de 5 a 10 indicadores si el analista, el desarrollador o el especialista en reclutamiento no comprenden cómo su tarea individual mueve la aguja de ese indicador. Si no existe esa comprensión profunda y compartida, la brújula simplemente se rompe. Exacto. La verdadera autonomía en el trabajo distribuido nace cuando cada colaborador tiene la capacidad de leer los datos de su área y pivotar su propia estrategia, sin tener que esperar a pedir autorización en una llamada de estatus. Ese es un hallazgo crítico para los nuevos líderes. La alfabetización de datos como el pilar absoluto de la autonomía corporativa. Es lo que transforma a un simple ejecutor en un estratega dentro de su propio rol. Y si cada individuo es capaz de autogestionarse leyendo esos datos, esto cambia radicalmente la dinámica de quienes están a cargo. El modelo híbrido obliga a una evolución forzosa en la filosofía de gestión. Y es una evolución muy positiva para todos. Totalmente. O sea, el gerente moderno ya no puede ser un supervisor de procesos visuales, alguien que verifica que los asientos estén ocupados a las 9 de la mañana. Esa función quedó completamente obsoleta en los modelos de alto rendimiento. Afortunadamente, porque no aportaba valor real a los objetivos. Hoy, el gerente exitoso, según estos datos, se convierte en un arquitecto de la coherencia estratégica. Pero esto plantea un reto fascinante para los nuevos perfiles de liderazgo. Es un salto de mentalidad importante. Lo es. Como un gerente recién promovido, que está acostumbrado a evaluar el desempeño por observación directa, aprende a priorizar tareas y a fomentar el alto rendimiento sin compartir el mismo espacio físico con su equipo. Ahí es donde las metodologías ágiles modernas ofrecen la solución. Los estudios de caso que revisamos lo documentan a la perfección. ¿Cuál sería la recomendación principal de estos documentos para ese nuevo gerente? La recomendación estratégica de más alto valor que extraemos para un gerente en modelos distribuidos es transformar por completo el ciclo de retroalimentación. Cambiar la frecuencia de las conversaciones. Exacto. Mantener las anticuadas revisiones anuales de desempeño en un entorno tan dinámico como el remoto es contraproducente. La investigación sugiere que el impacto verdaderamente positivo se logra implementando ciclos de iteración muy cortos. Estamos hablando de las reuniones de sincronización. Sí, los famosos check-ins o reuniones de calibración focalizadas, ya sean semanales o quincenales,
Y la premisa rectora durante estas sesiones breves es muy clara: alinear, no microgestionar. Alinear, no microgestionar. Es un mantra fantástico. Es un cambio de paradigma profundo para la cultura de recursos humanos. Y cambia por completo la relación entre el líder y el colaborador. En otras palabras, lo que los datos nos dicen es que estas sesiones de calibración quincenal no deberían ser un interrogatorio sobre en qué gastó el tiempo el empleado, sino más bien sesiones de desbloqueo, ¿correcto? Exactamente. El reporte subraya que el error de muchos líderes nuevos es usar el check-in a distancia para pedir un inventario de horas trabajadas. Lo cual genera fricción innecesaria. Exacto. Un líder brillante hace algo muy distinto. Utiliza esos 15 o 20 minutos exclusivamente para asegurar que los objetivos SMART sigan siendo relevantes, preguntar qué obstáculos técnicos o de recursos existen y despejar el camino para su equipo. Literalmente les quita las piedras del camino para que puedan correr. Así es. Le entrega a sus colaboradores el qué, a través de expectativas cristalinas, y luego les otorga total confianza y autonomía sobre el cómo lograrlo desde la configuración de sus espacios personales. Y la literatura demuestra que eso dispara la motivación. Los datos que analizamos muestran que este nivel de confianza estructurada genera un compromiso inquebrantable hacia los resultados. El equipo se siente valorado por su intelecto y su capacidad de resolución. Esa transición de evaluar el tiempo a evaluar el impacto requiere de una gran madurez organizacional. Y sumando a esa madurez, los documentos también hacen mucho hincapié en el aspecto psicológico del reconocimiento positivo. El reconocimiento es fundamental para la salud del ecosistema laboral. Bajo un marco estructurado de OKRs y con una alta alfabetización de datos, celebrar los logros se vuelve un proceso mucho más objetivo y visible para todos. Deja de ser algo subjetivo y se basa en el éxito tangible. Exacto. Reconocer que un equipo, por ejemplo, logró reducir el costo de adquisición en un 10% y celebrar ese hito colectivo utilizando las herramientas de comunicación interna es una práctica que fortalece increíblemente la cultura corporativa. Y fomenta un sentido de pertenencia padrísimo, muy profundo, quiero decir. Fomentar esta conexión social en torno al éxito compartido es un elemento central que los estudios identifican para mantener la cohesión del talento en modelos distribuidos. Pegamento que sostiene toda la estructura a largo plazo. Los estudios sobre bienestar que revisamos al principio lo dejan muy claro. Celebrar los éxitos basándonos en datos objetivos y ver cómo el esfuerzo colectivo mueve verdaderamente la aguja de los indicadores positivos genera un ambiente de trabajo fenomenal y motivador. Convierte el trabajo en un espacio de crecimiento continuo. Totalmente. El teletrabajo nos proporciona la configuración técnica y ambiental ideal para alcanzar estados de concentración profunda y ser altamente productivos a nivel individual. Y a su vez, las métricas nos mantienen unidos. Así es, la administración inteligente por objetivos nos provee el tejido social y de propósito que mantiene a los profesionales remando en la misma dirección sin importar en qué ciudad o zona horaria se encuentren. Una sinergia perfecta entre autonomía individual y alineación colectiva. Exacto. El uso adecuado y humano de todas estas metodologías de gestión sirve para proteger a la organización, asegurar su rentabilidad y, simultáneamente, elevar el potencial creativo de las personas. Es una convergencia estratégica maravillosa donde el negocio y el individuo prosperan simultáneamente. Entonces, sintetizando todos los hallazgos de las investigaciones, reportes de reclutamiento y estudios de caso que hemos analizado a lo largo de esta sesión, el modelo de trabajo híbrido trasciende por completo la simple decisión de dónde colocar una computadora portátil. Es, en su expresión más evolucionada, una forma superior de arquitectura organizacional. Me gustaría añadir, como punto de refuerzo estratégico para quienes nos escuchan, que cuando las organizaciones adoptan esta cultura de medir exclusivamente lo que genera valor real, logran eliminar casi por completo la incertidumbre operativa. Que suele ser el gran freno de la creatividad. Exacto. Al reducir este desgaste mental, se empodera verdaderamente al talento humano para que dirija toda su energía cognitiva hacia la resolución de problemas complejos y la obtención de resultados verdaderamente brillantes. La libertad con estructura es el catalizador de la excelencia. La investigación demuestra de manera inequívoca que, cuando los equipos tienen claridad absoluta sobre el horizonte esperado y se les brinda la libertad metodológica para navegar hacia él,
La excelencia en la ejecución se convierte en la norma y no en la excepción. Definitivamente. Los datos nos invitan a rediseñar nuestras estructuras tradicionales a un futuro mucho más eficiente. Y para cerrar nuestro análisis profundo de las fuentes de hoy, surge un planteamiento final que vale la pena que cada líder y profesional analice en su propio contexto. Me encantan estas reflexiones de cierre. Adelante. Si la neurociencia y los datos corporativos nos demuestran empíricamente que el verdadero rendimiento se mide en resultados y no en presencia, ¿qué pasaría si la métrica definitiva del éxito de nuestras organizaciones dejara de ser por completo la cantidad de horas que pasamos visibles frente a un monitor y pasara a ser exclusivamente la calidad, la innovación y el impacto real de los objetivos que nos atrevemos a conquistar? ¡Wow! Es un cambio de paradigma profundo para reflexionar. Ha sido un ejercicio analítico sumamente enriquecedor desglosar la ciencia y la estrategia detrás de estos modelos de trabajo contigo. El enriquecimiento ha sido mutuo. Explorar a profundidad estas investigaciones y entender cómo la convergencia de la tecnología, los datos claros y la psicología humana está construyendo entornos corporativos mucho más sanos y efectivos es siempre un ejercicio intelectual fascinante. Hoy confirmamos algo importante. La productividad no depende del lugar, depende de la claridad, de los objetivos y de cómo gestionamos el desempeño. El trabajo híbrido y remoto exige nuevas formas de liderazgo, medición y seguimiento. Cuando existen metas claras, indicadores bien definidos y conversaciones constantes sobre resultados, los equipos pueden rendir sin importar desde dónde trabajen. La metodología y la tecnología hacen la diferencia. Oracle Performance Management ayuda a establecer objetivos claros, dar seguimiento y gestionar el desempeño de manera estructurada y basada en datos, para que el trabajo híbrido realmente funcione. Si quieres conocer cómo funciona, te invitamos a solicitar tu prueba gratuita o agendar una demostración. Puedes llamarnos, escribirnos por WhatsApp, enviarnos un correo o visitar nuestra página web. Todos los datos están en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio.